Bueno, pues aquí podemos quitarnos la mascarilla. Como vamos a estar mucho más tiempo, bueno, no tengo excusa, porque estamos aquí, tenemos mascarilla, nos podemos quitar la mascarilla y ustedes no, lo siento, es un pequeño privilegio. Pero bueno, creo que bienvenidos lo primero a todos. Detrás de las mascarillas intuyo a algunos amigos y gente que ya nos acompañó el año pasado. Decirles que muchísimas gracias por la respuesta a este curso, que ha sido masiva. Estamos prácticamente al 100% del aforo que tenemos permitido y es una satisfacción y un privilegio realmente estar con todos ustedes. Hemos preparado un programa que creo que les va a gustar, si no, no lo hubiéramos preparado así, pero creemos que donde verán, y como solemos hacer siempre en Escritores con la Historia, que sí se mantienen algunos ponentes, pero también hay otros muchos para que puedan oír pues, voces diferentes, enfoques diferentes, porque efectivamente hay muchísimos grandes escritores que van a estar aquí. En realidad son 12 escritores, el más uno, el 13 soy yo. Pero, Antonio Pérez Henares. Bueno, disculpen que no me haya presentado. Como les digo, es sobre todo un gran placer y vamos a ello. Tenemos por delante una semana donde vamos a intentar, sobre una primera idea, y son los personajes que cada autor, o que han subyugado a cada autor, y a través de ellos conocer ese tiempo, ese momento en la historia y en la vida cotidiana también. Y hemos ido eligiendo a los que entendemos que son verdaderos especialistas. En algún caso no serán personajes humanos, no serán ni personas quienes sean el hilo conductor. Les pongo, por ejemplo, de una perla, que será el hilo conductor de la conferencia de Carmen Posadas. Es lo que nos permitirá ir, le permitirá a ella ir. O un caballo, o los caballos, que es lo que ha elegido Gonzalo Giner. O los diferentes personajes. Queremos hacer algo coral, de cierta manera, y sobre todo, ya les digo, con los enfoques esenciales. Porque si Escritores con la Historia tiene algo, es un intento de llegar y de divulgar la historia de España desde la literatura, sí, pero también desde el conocimiento. Siempre hemos entendido, y disculpen esta primera intervención, pero que creemos obligada, siempre hemos entendido que uno de los graves problemas que tiene España, si me oyen decir en alguna ocasión muchas veces este país, me lo recriminan. Porque honradamente estoy bastante harto de ese latiguillo que se ha quedado ahí como si si pusiera nuestro carnet paisinos. No, somos españoles para lo bueno, lo malo y lo regular. Pues en esta historia de España creo que hay un problema de conocimiento atroz. Porque es la falta de conocimiento, es la ignorancia, lo que entendemos que lleva a una cosa que está sucediendo increscendo incluso. Y es a avergonzarse de parte de esa historia, a despreciarla e incluso a odiarla. Posiblemente no haya estado más viva nunca en los últimos siglos la leyenda negra que ahora, porque está interiorizada de tal manera que a veces se enseña desde las escuelas y sienta cátedra en las universidades. Y eso no significa volver a poner como elemento esencial lo que puede ser el alegato dictatorial de un tiempo. Ni eso, ni creerse todas las patrañas que naciones, imperios o internamente se han vertido sobre nuestro propio pasado común. A mí me suele hacer gracia cuando se habla de eso con desprecio, porque a quien en última instancia lo estaríamos insultando serían nuestros propios abuelos. Así de sencillo, ¿no? Esto late en el fondo de lo que es nuestra asociación de Escritores con la Historia,
Y es, en el fondo, lo que nos motiva a todos. Dicho lo cual, hay muchos prismas para ver esa historia y, desde luego, uno de ellos también es la crítica, por supuesto. Para que entiendan un poco, a mí me parece tan importante y tan estudiable y tan magnífico Hernán Cortés como Fray Bartolomé de las Casas. Creo que ambos tuvieron una cosa importante y un elemento importante. Y ya que está aquí mi amigo Jesús Maeso, de Úbeda pero gaditano, o gaditano pero nacido en Úbeda, o cualquier cosa, o en realidad un romano, que puede ser verdaderamente un patriota tremendo español y un afrancesado perdido, porque a veces se lo dice. Bueno, dicho lo cual, vamos al lío. Les quiero presentar en primer lugar a Jesús Maeso. Jesús Maeso es uno de los grandes maestros y veteranos del género de novela histórica. Tiene una enorme cantidad de novelas y prácticamente ha ido recorriendo toda la panoplia de la historia de España. Os pongo dos ejemplos, de lo que hoy nos va a hablar hasta una de sus últimas novelas, que a mí me entusiasma, que es Comanche, que es una novela que ha dejado perplejo a mucha gente que desconocía eso. Es como el séptimo de caballería de verdad y el bueno era español y se llamaban los Dragones de Cuera, y cómo derrotaron a la nación comanche, que era verdaderamente terrible y cuyos ataques sobre las poblaciones apaches e indígenas hicieron que esos Dragones de Cuera hicieran los presidios, los fuertes. Pero claro, de eso, como no hemos hecho ninguna película, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? A lo que vamos de nuevo. Está hoy Jesús aquí porque nos va a hablar de los romanos, o sea, de nosotros, pero que eso ya lo hará él, cómo éramos y quiénes éramos esos romanos que tuvieron tantísimo que decidir hacer e hicieron en lo que fue Roma y que eran pues más hispanos que nadie, porque además eran hispanos en la capital del imperio o en las capitales de provincia de las provincias romanas. Jesús Maeso, miren, venimos en realidad de los autores que van a estar hoy, acabamos de estar en Burgos. Saben que se está celebrando el 8º centenario de la Catedral de Burgos y la última conversación, tenemos una cosa que se llama conversaciones en la Catedral, la última conversación en la Catedral la han protagonizado y me imagino que impresionados, como yo siempre, en lo que es el altar mayor de la propia Catedral de Burgos. Les aseguro que hablar allí o en la Capilla de los Condestables te impacta bastante. Yo no voy a darles más la lata y voy a dejar a Jesús. Lo único que les digo es que si después de su conferencia los que no hayan leído algún libro suyo no lo leen, se estarán perdiendo algo grande. Él tiene sobre la temática que hoy nos ocupa 3 obras que yo recuerde muy potentes. Una que me fascina porque no sabía nada y es nuestro primer supercampeón olímpico. A ellos le contará quién es. El tipo era más famoso que Messi en su tiempo. Para que se hagan una idea, entonces no había fútbol, pero había cuadrigas. Después hay un libro que a mí me parece genial, que son Las lágrimas de Julio César. Y finalmente el último, que es Oleum, que es el que en estos momentos está en las librerías. Sin más, me callo. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido, y la palabra es tuya. Muchísimas gracias, hermano. Muy amable. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer las laudatorias opiniones de mi gran amigo Antonio Pérez Henares Chani
y gracias a la Universidad Complutense personificada en Sara Torres y en los dos grandes actores de este curso, que son Antonio y Emilio Lara, mis amigos, a los que le agradezco enormemente que me hayan convocado a este foro de cultura tan extraordinario como es los cursos de verano del Escorial, que yo cuando era lector, cuando era maestro, cuando estaba en mis cursos y luego después en la Universidad de Mayores, siempre sentía como una especie de celillo, de envidia, y yo me decía, alguna vez estaré en los cursos del Escorial. Poete que aquí, pues, que ya próximo a mi provecta senectud he podido llegar a los cursos de verano del Escorial. Realmente, como decía Antonio, he hecho un repaso a casi toda la historia de esta nación. Si vuelvo a decir o digo la palabra país, alguien puede saltar de su asiento y golpearme fuertemente. No me gusta nada eso de país, que no dice absolutamente nada, cuando somos la nación más antigua de Occidente y nuestra historia es tan extraordinaria, tan potente, tan profunda, tan decisoria en la historia de la humanidad y de Occidente, que es una pena que sustituyamos la palabra España o nación por la palabra país. Decía yo a mis alumnos de la Universidad de Mayores de Cádiz, que es donde todavía ejerzo como profesor, que España transforma el mundo, transformó a Roma y luego transformó el mundo cuando descubrió América. El mundo era distinto, el mundo no se sabía cómo era, se imaginaba, y es España la que demuestra a todo Occidente que la Tierra es redonda, que existe otro mundo y transforma la economía, la sociedad, la cultura de Europa, que ya lo había hecho en la Edad Media con Alfonso X el Sabio y con toda la cultura que estaba en Al-Ándalus y que nunca hemos reconocido. Y nunca lo hemos reconocido por un argumento que ha dicho a volapluma Antonio, que es que en esta nación, en España, existe una mezcla explosiva, tremenda, que es la insignificancia que tenemos de nuestra historia y el desconocimiento. Y por eso ha progresado la leyenda negra. Siempre nos hemos callado. No es nada comparable la historia de Inglaterra y de Francia o de Holanda, nuestros seculares enemigos en el imperio, parecida a la de nuestro país. Nada parecida. Y sin embargo, salimos fuera y decimos, es que han traído un frigorífico que es alemán, y al decir alemán ya parece que es el sumum de los súmunes. Y en historia igual, parece que no hemos hecho nada. Y es que los ingleses se han preocupado al levantar su imperio sobre el nuestro, robándonos allá donde fueren, han procurado que nuestro país quedara minimizado. Y cuando vienen a ayudarnos en la guerra de independencia, lo que hacen es explosionar todas las fábricas de Segovia de paño para no hacerle la competencia al paño inglés. Eso es un ejemplo simplemente. Pero yo no he venido a hablar de eso. He venido a hablar de lo que decía Antonio, de la tribu hispana en Roma. Yo he escrito otras tantas novelas donde he descubierto a los lectores españoles y al público español tres personajes importantísimos en la historia de Roma, y Roma no hubiera sido lo que fue sin estos personajes. Y eran hispanos, nacidos en Hispania. Recuerdo que me decía un conocido editor barcelonés, viendo un partido de fútbol allí en Barcelona, y dice, tened cuidado con Jesús, que es español y madridista. Y digo, bueno, madridista a mucha honra, y español como tú. Hispania es desde los Pirineos hasta Tarifa, mal que te pese, ¿eh? Así que mejor te callas. Quiero decir, siempre he defendido la hispanidad de este país, y todos esos movimientos exógenos no hacen nada más que conculcar lo que es la historia de España.
Recuerdo una anécdota que le cuento yo a mis amigos y mis alumnos de la Universidad de Mayores, que digo, mirad, empezamos el curso y os voy a decir que fundamentalmente somos romanos. Los españoles somos romanos, fundamentalmente. Y le dimos tanto al imperio que luego, incluso cuando descubrimos América, llevamos Roma, la llevamos a América. No olvidéis que llevamos nuestra cultura, nuestro idioma, las leyes y el derecho romano lo llevamos a América. Los conquistadores españoles lo primero que hacían cuando fundaban una ciudad, signo de civilización, era poner el rollo de justicia, el derecho romano. Y el loco de Lope de Aguirre, cuando va al Amazonas y proclama la República del Amazonas, ¿saben cómo se dirige a sus soldados? No dice hispanos, castellanos, no dice eso, dice romanos. A partir de ahora ya no pertenecemos al imperio de Felipe II. Quiero decir que eso lo llevamos intrínsecamente en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro ADN. Pues bien, como digo, le digo esa frase, somos fundamentalmente romanos. Y si luego en mayo, cuando acabe el curso, no lo he demostrado, me lo decís. Y al final todos dicen, efectivamente, somos romanos. Con nuestras variantes, como es natural, porque luego, después de los romanos, aparece Al-Ándalus, y los castellanos conquistan Andalucía y tenemos una especie de crisol de civilizaciones. En Grecia, cuando los persas intentan conquistar el mundo helénico, Temístocles, el jefe de Atenas, va a buscar ayuda a Esparta y le dice a Leónidas, los griegos necesitamos unirnos contra el enemigo común que son los persas. Y Leónidas le dijo, ¿quiénes somos los griegos? Porque yo soy Esparta y tú eres Atenas, y aquel es Corinto y el otro es Mileto. Dice, los griegos somos los que tenemos la misma historia. Eso nos puede marcar ya toda la historia de España. ¿Quiénes somos los españoles? Los que tenemos la misma historia. Y mal que le pese a los del norte y a los del noreste, ellos son de España y tienen la misma historia. Y yo cada vez que voy a Barcelona, y he ido varias veces a hablar a la Universidad Pompeu y Fabra, siempre les he demostrado cómo ellos han participado en todos los hechos históricos de esta nación. Y no pueden decir nada porque se le argumenta. Y volviendo al inicio, como somos fundamentalmente romanos, os voy a hablar de algunos personajes interesantísimos. El primero es un personaje que me atañe a mí personalmente porque era un gaditano. Me estoy refiriendo a Lucio Cornelio Balbo. Lucio Cornelio Balbo, el tío, tuvo luego un sobrino que también participó en la gestión del imperio, y de inicio os diré que para que sepáis que fueron estos dos personajes, fueron cónsules de Roma. ¿Qué quiere decir ser cónsul de Roma? Cónsul de Roma quiere decir, haciendo una extrapolación con la política actual, presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que quiere decir. Fueron los dos personajes más poderosos de Roma durante un tiempo. Pero es que Lucio Cornelio Balbo fue todavía más. Lucio Cornelio Balbo fue el amigo, el confidente, el cómplice imprescindible, el amigo personal del mayor personaje de la historia de Roma, que fue Cayo Julio César. Cayo Julio César llega a Gades, que era una ciudad aliada del imperio y quizá la segunda ciudad más importante del imperio romano. Llega como cuestor. Cuestor era como ministro de Hacienda, venía a recabar impuestos. Tenía 38 años cuando llega Cayo Julio César, y ya en aquel momento ya el gran César ya era moechus, ya era calvo en aquel momento, lo describe así Suetonio.
y llega a Cádiz y se hace amigo del patrón, alcalde, sufete, como ustedes quieran, que gobernaba aquella ciudad, que era un fenicio, romanizado. Había tomado el nombre del que lo había adoptado, que era Lucio Cornelio Léntulo, que era un procónsul que había mandado Roma a Hispania. E incluso le había dado la nacionalidad romana, incluyéndolo en la tribu más importante que había en Roma, que era la Clustumina, a la que pertenecía Pompeyo. O sea, era un personaje importantísimo. Como es natural, recibe a César, se encargan los dos de recabar todos los impuestos de la Bética y Julio César hace amistad con este hombre, que en aquel momento era menor que él, tendría unos 30 años aproximadamente, y le hace una confidencia personal. Le dice que los romanos, entre otras cosas, son muy supersticiosos. Los españoles también lo somos. Lo hemos sido en los siglos posteriores. Pregúntale a Felipe IV, Felipe II, Felipe III y las cortes de los Habsburgo. Siempre hemos sido muy supersticiosos, como ellos los romanos. Y en confidencia le dice a Balbo, llamado así, no como dice alguna gente, porque era fenicio, era el dios Baal. No, le llamaban Lucio Cornelio Balbo porque en Roma todo aquel que no pronunciaba bien el latín le llamaban Balbo, tartamudo. Y no es que fuera tartamudo, es que no pronunciaba bien el latín. Cuando el gran personaje de la historiografía española e hispana, el gran emperador Publio Helio Adriano, iba al Senado, hablaba un latín muy áspero, muy hispano, y los senadores de Roma se reían de él. Cuando era una persona interesantísima, con una cultura excepcional, hasta el punto que le llamaban Graeculus, el griego, de lo que sabía de filosofía y de poesía griega. Pues este hombre le hace una confidencia. Le dice, Lucio, yo estoy teniendo un sueño terrible desde hace años, y es que yo me acuesto con mi madre. Para un romano aquello era terrible, y más con una persona como era Aurelia Cotta, que era su madre, que era la sacerdotisa de la Bona Dea de Roma. Y claro, porque la familia Julia era una familia importantísima en Roma. Y le dice Lucio Cornelio Balbo, pues precisamente aquí en Cádiz tenemos el famosísimo templo de Melcar. Otro año vendremos a hablar de él, que será el centro onírico más importante de la antigüedad. Venía gente hasta de Grecia para someter sus sueños al oráculo de la sacerdotisa. Vamos ahí al templo de Melcar y se lo dices a la oráculo. Eso era muy propio en aquella época antigua. Y van a Santipetri, donde estaba el templo de Melcar. Tiene que pasar una noche durmiendo allí en el templo y al día siguiente le cuenta el sueño. ¿Qué es lo que sueña el cuestor de Roma? Y se lo cuenta. Y entonces ella lo miró fijamente. Es la protagonista de mi novela La lágrima de Julio César. Precisamente no es Julio César el protagonista, es ella, la sacerdotisa. Y le dice, Cayo Julio César, tienes que estar aquí haciendo ayuno y abstinencia unos días, y después te diré lo que significa. En esos días en que está en el templo, Cayo Julio César va a una de las estatuas que decoraban el templo de Melcar, que era la de Alejandro el Grande, Alejandro el Macedonio. Y entonces, en uno de los momentos de la visita, hace lo que solían hacer los romanos cuando rezaban o cuando estaban en una situación de infinito dolor, que era ponerse el velo de la toga encima de la cabeza, y empieza a llorar. Lo cuentan todos los historiadores, incluso Plutarco y Plinio, todos lo cuentan, y empieza a llorar. Claro, su amigo Lucio Cornelio Balbo se le acerca, ¿por qué lloras? César, es inaudito en un personaje de este poder en Roma que venga a llorar aquí. Dice, porque Alejandro con 30 años era el dueño del mundo y yo en Roma no soy nadie, nada más que un recaudador de impuestos.
Y esa misma noche es cuando la sacerdotisa de Melcar le va a interpretar el sueño que tenía Julio César, Dixis Plutarco, no lo dice Jesús Maestro, Dixis Plutarco, y le dice: antes de que recojamos las espigas 4 años, tú, descendiente de Venus, serás el dueño de Roma y el dueño del mundo. Claro, este hombre se quedó perplejo, no podía ni imaginárselo. Pero como los romanos eran muy devotos de los dioses, eran muy supersticiosos, y su madre Aurelia le había inculcado que él provenía de la estirpe de Eneas el troyano, pues todo eso junto se le metió en el corazón a César y efectivamente, en 4 años fue dictador de Roma y prácticamente el primer emperador de Roma, no con el cargo de imperator, pero sí dominó el mundo entero y conquistó todos los territorios que conquistó, y por fin Roma se hizo grandiosa. Gracias a Lucio Cornelio Balbo. Entonces se lo lleva a Roma y se convierte en el personaje más importante de la ciudad. César no quería estar quemándose políticamente en la ciudad, necesitaba a un alter ego, y el alter ego era Lucio Cornelio Balbo. Él era el interlocutor entre César y el Senado. Y lo más grande, el que urdió el primer triunvirato de Craso, Pompeyo y César fue él, no fue César. César estaba en la Galia y fue él el que urdió esa unión de los 3 grandes poderes de Roma. Lo reunió en Luca y aceptaron. Y no solamente eso. Cuando César pasa el Rubicón, que no dijo la frase alea iacta es, otra de las grandes mentiras de la historia, por una razón muy sencilla, porque los romanos no hablaban en latín. Los romanos no hablaban en latín. El latín era el lenguaje oficial para las inscripciones, en las basílicas de justicia, en los templos. Los romanos hablaban el griego koiné, o sea, el griego popular. Y Cayo Julio César dijo la siguiente frase: anerreitos cubos, los dados están echados. Eso fue lo que dijo Julio César. Esa fue su frase. Y cuando llega a Roma, recibe la confidencia y la lección magistral del hispano Lucio Cornelio Balbo, que le dice en el Senado: el imperio que tiene Roma ahora no se puede gobernar con una república. Dicho sea de otra forma, como una jaula de grillos, donde había guerras civiles continuamente. Un imperio, dijo la mente clarividente de Lucio Cornelio Balbo, se tiene que regir bajo el poder personal de una sola persona. Y esa persona es Cayo Julio César. Y fue aceptado y lo nombraron dictador. ¿No ven la enorme importancia que tuvo este hispano de la Bética en Roma? Hasta el punto de que se hizo amigo de uno que no se hacía amigo de nadie. Y vosotros lo sabréis, que era Marco Tulio Cicerón. Ese no era amigo de nadie, pues era íntimo amigo de Cornelio Balbo. Y él fue el que lo introdujo en el Senado y luego después lo hicieron cónsul. Había 2 cónsules en Roma, estaban 1 año, se prorrogaba durante más y eran los que gobernaban Roma. Y ese fue este hombre extraordinario. Y además fue el tesorero de Cayo Julio César. Como era un hombre inmensamente rico, estuvo fluyendo continuamente dinero a la causa de Cayo Julio César, que jamás tuvo un duro. Asaltó 5 o 6 veces el templo de Neptuno, que era donde estaba el tesoro de Roma, y decía que luego él lo devolvería cuando volviera de las guerras. Jamás devolvió nada, porque era Cayo Julio César, una persona extraordinaria dentro de la política, de la estrategia. Cuando la gente dice, bueno, es que era un general. César no era un general. César era un abogado.
pero cuando se lanza al terreno de la política se convierte en el mejor general militar que ha tenido la historia y también en el mejor político, lo cual quiere decir que tenía una inteligencia extraordinaria. Y este hombre sabía que iban a asesinarlo cualquier día, pero lo veía normal como el juego político que era. Y cuando tiene en sus manos la cabeza de Pompeyo, que entre otras cosas había sido su yerno, allá en Egipto, vuelve otra vez a cubrirse la cabeza con un velo, el velo de la toga, y vuelve a llorar otra vez. Era un romano absolutamente auténtico. Y luego Lucio Cornelio Balbo, que le llamaban en Roma el Tartesio, así lo llamaban. Yo siempre, por el hecho de ser andaluz, me he sentido enormemente orgulloso de que mis antepasados fueran tartesios, la primera civilización de Occidente. Yo tengo una novela que se llama así, Tartesos, donde se demuestra que la primera civilización occidental aparece precisamente en nuestra nación. Cuando doy una charla, una conferencia, suelo saltar de una cosa a otra y luego ya no hablo nunca de lo que he venido a hablar. Pero esto me viene a la memoria... Tranquilo. Sí. Y es que fui a presentar mi novela La caja china, porque también he escrito sobre la China, que fue el proyecto del gran rey Felipe II, no el rey que nos presentan las películas y las series inglesas. Por favor, detéctenlo, eso no es así. Felipe II fue un príncipe del Renacimiento, era un hombre cultísimo, sabía idiomas, inventa a los agentes secretos del Renacimiento, era una persona excepcional. Pasa que era un hombre bastante taciturno. Bueno, pues voy a Bilbao a presentar esta novela y en el Hotel Ercilla, una periodista del diario Deia, que como saben es un diario bastante aversale, Antonio no lo puede decir que aparte de gran escritor es periodista, pues me dice, señor Maeso, los andaluces no son nacionalistas porque no tienen historia, ¿verdad? Y claro, yo me quedé así y digo, no, sí tenemos una gran historia. Digo, siéntese y se lo explico en un minuto. Dice, no, yo me quedo de pie. Digo, bueno, pues quédese de pie. Y digo, mire, señorita, cuando los habitantes de las Vascongadas vivían en cuevas, en Andalucía aparece el primer estado civilizado de Occidente, Tartesos. Leyes, orfebrería, navegación, comercio por el Mediterráneo. Digo, cuando desaparece Tartesos, llega Roma y nombran a la Bética provincia predilecta del imperio, con dirección directa del Senado. No podía pertenecer a ninguna familia ni a ningún grupo político, solamente al Senado. Y le damos a Adriano, Trajano, Marco Aurelio, que nació en Roma, era de familia hispana, de familia cordobesa, a Séneca, a Marcial, a Columela, en fin, personajes importantísimos de la historia de Roma. Digo, cuando desaparece Roma, llega Al-Ándalus, el floreciente Al-Ándalus, del cual aprenden todos los países de Europa. Y pasan todo el saber clásico a Europa. Aquí venían monjes de Fulda, de Inglaterra, de todas partes. Córdoba tenía 100 bibliotecas, estaba iluminada. Fue lo más floreciente que hubo en la Edad Media. Y cuando se van los árabes y llegan los castellanos, ¿por qué la frase esa que dicen ustedes mucho los castellanos, ancha es Castilla? Esa frase es incompleta. Lean el capítulo 24 del Quijote, y el caballero de la triste figura le dice, amigo Sancho, ancha es Castilla por Andalucía. Esa es la frase entera. Y Andalucía se convierte, señorita del periódico Deia, se convierte en la puerta de las Indias, que comienza a entrar toda la riqueza por Andalucía, desgraciadamente hacia los banqueros alemanes e italianos. Y luego, y ahí voy a terminar, señorita, digo, en la ciudad donde yo resido, que se llama Cádiz, florece lo que fue la primera constitución casi europea, quitando la inglesa y la francesa,
que son las Cortes de Cádiz, gracias a las cuales usted y yo estamos hablando aquí hoy. Esa mujer cogió su bolso, salió disparada y me dice mi editora, me dice, bueno, esta chica mañana en el periódico de ella te fulmina. Digo, yo solamente le he dicho la verdad, no le he dicho otra cosa. ¿Y qué ocurrió? Que al día siguiente, nada más levantarme, me fui directo a leer el periódico y ponía: Maeso demuestra que Andalucía tiró del carro de la historia de España hasta 1886-89, que fue el famoso levantamiento de la Gloriosa. Y le dije a mi editora, ¿ves? En menos de 2 minutos ha aprendido. Eso es lo que hay que decirle a nuestros hermanos del País Vasco y de Cataluña. Yo por eso cuando iba a la Pompeu Fabra le hablaba de la historia común de España y de todas las mentiras sobre las que se levanta ese supremacismo del cual hacen gala continuamente. Hay que contestarles con los argumentos y la verdad de la historia. Y eso es lo que hago yo en todas mis novelas. Muere Lucio Cornelio Balbo, que era una persona muy interesante y era muy ilustrado, e incluso escribió las efemérides y le deja el poder de Roma a su sobrino, que se llamaba igual, Lucio Cornelio Balbo el Menor, y se convierte en cónsul de Roma con Augusto y en procónsul de Roma, que era la representación alemana, romana en alguna provincia lejana, y fue en África, donde venció a los garamantas del desierto, los primeros almohades y almorávides, los primeros. Por eso cuando dicen algunos marroquíes de la cuestión de la pertenencia de Ceuta y Melilla, es que cuando llega Lucio Cornelio Balbo el Menor a la provincia de Mauritania Tingitania, ya pertenecía a la Hispania romana. No son 500 años, no, son muchos más todavía. Y este hombre vence a los garamantas y es el primer extranjero que recibe los honores del triunfo en Roma, Lucio Cornelio Balbo el Menor. Y eso a los hispanos nos tiene que llenar de enorme orgullo. Y si a su tío le llamaban el Tartesio, a él le llamaban el Hispano. Y era íntimo amigo del emperador Augusto. Y Lucio Cornelio Balbo el Menor se convierte, igual que su tío había sido el confidente, amigo, benefactor y tesorero de Cayo Julio César, él, el sobrino, se convierte en el vengador de César. No fueron Marco Antonio y Augusto los que promovieron la venganza contra los 23 asesinos de César. No, fue Lucio Cornelio Balbo el Menor. Y entonces este hombre ha escrito con letras áureas en la onomástica romana el nombre de 2 hispanos imprescindibles en la historia de España. Y para no ir ya cansando mucho, los Sénecas, por ejemplo, pues fueron una gente importantísima dentro del Imperio Romano. Marco Séneca, el retórico, fue el que sustituyó a Cicerón en todo lo que era la oratoria de las basílicas romanas y era de Córdoba. Yo en mi última novela, Oleum, es uno de mis personajes, porque cada romano que quería ser senador tenía que ingresar en el tesoro de Neptuno 1.000.000 de sestercios. Eso no lo tenía cualquiera. ¿Y de dónde sacó Marco Séneca ese dinero? Pues lo sacó de los olivares que tenía en Córdoba. Y gracias a eso, pues tuvo la concesión de enviar el aceite a todos los legionarios de las legiones romanas y cosechó una fortuna verdaderamente extraordinaria. Y tuvo 3 hijos. Lucio, Anneo Séneca, el gran filósofo, maestro de Nerón; Mela, que era el que se encargaba de los negocios de la familia; y Galio. En realidad se llama Novato, pero como fue adoptado por el cónsul Galio y fue procónsul de Acaya. Acaya es Grecia en romano. Y si hay alguien aquí que sea versado en la historia sagrada, en los Hechos de los Apóstoles, verán que Pablo de Tarso
allá donde iba se peleaba con todo lo de las sinagogas judías del imperio. Pues claro, estaba proclamando una nueva doctrina que se separaba de la ley mosaica. ¿Y qué pasa con este hombre? Que lo apedreaban en todos sitios al pobre Saulo de Tarso, y lo llevan al gobernador de Grecia, de Acaya. ¿Y quién era? Pues el hijo de Marco Séneca, el cordobés, natural de Córdoba. Y él dice que por disputas entre judíos él no va a matar a nadie, no lo va a juzgar, y lo manda a Roma. Pues ese personaje que sale en los Hechos de los Apóstoles era un hispano de Córdoba, hijo de los Sénecas. Y hay un personaje femenino en los Sénecas que es verdaderamente fascinante, que sale en mi última novela, Óleon, que se llama Elvia Albina. Elvia Albina era sacerdotisa de la diosa Ataecina ibérica y era la única mujer, por decreto personal de Augusto, que podía gestionar su propia fortuna. Porque tenía 3 hijos y tenía una fortuna inenarrable en Córdoba. Y fíjense si era una mujer adelantada a su tiempo, que su esposo, Marco el Retórico, no la dejaba que fuera a las academias de filosofía de Roma, y había muchas. Y entonces ella se venía a Córdoba, que trasládense al siglo I, y trasladarse a Córdoba desde Roma no es como ir de aquí a Pozuelo. Eso era un viaje de casi 12 días o 15 en barco y luego ve a Córdoba, porque allí había una academia, Teófanes de Córdoba, que era un griego, y allí asistía ella a las clases de filosofía. O sea, personajes hispanos verdaderamente extraordinarios. Como están viendo, estoy huyendo de los personajes icónicos, de Osio de Córdoba, de Teodosio el Grande, de Trajano, de Adriano, de Marco Aurelio. De eso no quiero hablar. Eso ya se ha hablado mucho en la historia. Pero sí de estos personajes secundarios. Y uno que ha hablado Antonio, y ya con esto termino, es un personaje verdaderamente excepcional que yo novelé en mi novela El Auriga. Fue un hombre que nació en Emérita Augusta. Este no nació en la Bética. Y era hijo de un legionario que había luchado con Augusto en las guerras cántabras. Se llamaba Gayo Apuleyo Diocles. Diocles significa la gloria de Zeus. Eso significa Diocles. Y este hombre, según, si mal no recuerdo, un historiador americano, Peter Stroud, de la Universidad de Pensilvania, dice que ha sido el deportista que más dinero ha ganado jamás en la historia. Al cambio, en euros o dólares, ganó más de 1.500 millones. Era el héroe de las masas, el gran ídolo de Roma. Vivió durante el reinado de los emperadores hispanos, Marco Ulpio Trajano, Publio Helio Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Marco Aurelio, os he dicho antes que, aunque nacido en Roma, era de la familia de los Vero o Varo, que eran provenientes de Ucuzi, hoy Espejo, Córdoba. Bien, este hombre era tan importante que tú le preguntabas a un picto en la muralla adriana de Escocia qué emperador reinaba en Roma y seguramente no lo sabría. O lo preguntabas a un griego del Ponto Usino y no lo sabía. Ahora, pregúntale quién era Gayo Apuleyo Diocles. Siempre decían mi gran ídolo, porque había apuestas por todo el imperio. Y había colores, estaban los cuadrigas del equipo blanco, del verde, del azul y del rojo. Él siempre corría para el blanco y para el verde, siempre corría este hombre. Y en las 4.000 carreras que corrió en el gran circo romano, que como si van a Roma verán que hay un solar, no hay ningún vestigio pétreo de este lugar, allí cabían 300.000 espectadores. Era una cosa asombrosa. E igual que ahora nos gusta el fútbol, pues en aquella época eran las cuadrigas.
Y Gayo Apuleyo Diocles lo que representa realmente es la figura romántica del héroe popular, porque no era esclavo. Normalmente los aurigas eran esclavos, y este no. Este era un hombre libre. Su padre vendía caballos, era hispano. Y por eso yo cuando veo la película de Ridley Scott, Gladiator, y le llaman el hispano, claro, como escribí esta novela y recabé tantísima información en Roma con el profesor Bartolomeo Croce, pues me acuerdo de Gayo Apuleyo Diocles, que le llamaban el hispano. Era su apelativo. Y era amigo de todos los emperadores. ¿Y por qué los emperadores quisieron hacerse amigo de Gayo Apuleyo Diocles? Pues sencillamente porque él representaba la gloria del imperio, el éxito del imperio. Era el catalizador de todas las pasiones de los romanos. Y cuando paseaba por Roma al lado del emperador Adriano, sobre todo, que fue su gran amigo y descubridor, pues todo el mundo lo aclamaba. No aclamaba a Adriano, aclamaba a él, a Diocles. Era el héroe del pueblo, conocido en todo el mundo. Un hombre riquísimo. Se hizo enormemente rico y se retiró, no murió en la arena, como solían morir muchísimos de los aurigas. Y claro, para el sistema de propaganda del imperio era la persona idónea, porque era el ídolo romántico de Roma. Un hombre hermoso, un hombre que era un atleta, representaba el triunfo de Roma en el mundo. Y fue este hombre que era de la Lusitania y que allí en Roma, como digo, le llamaban el hispano. ¿Por qué ocurría eso? Porque en realidad el circo romano era el parlamento de Roma. Allí es donde discutía el pueblo de Roma con el Senado y con el emperador. Se tienen anécdotas de Augusto dirigiéndose a romanos a los cuales los conocía, y los romanos dirigiéndose a él, a ver si destituyes al edil tal, que es un ladrón, tal. Y él escuchaba al pueblo. Ese era el verdadero parlamento de Roma. Y allí cuando venía algún rey extranjero, mostraban la grandeza de Roma en el circo máximo. Allí. Y nadie mejor que este hombre de Gayo Apuleyo Diocles para mostrar la gloria de Roma. Y fue un personaje verdaderamente querido y, como digo antes, no murió en el circo, no, sino que murió en la cama como un personaje verdaderamente extraordinario. Y como digo, era el catalizador de las pasiones y el que procuraba una especie de función balsámica dentro del imperio. Y antes de que me hagan algunas preguntas y acabemos, porque ya me quedan solamente 7 u 8 minutos, decirles que tuvimos personajes que estaban entre bambalinas y se comportaron prudentemente y eficazmente con sus amos los emperadores. Y muchos de ellos fueron hispanos, como Nigrino Materno, que era el gran general de Adriano, y fue proclamado emperador por el Senado, y lo aceptó Adriano, pero no tuvo paciencia, y quiso asesinar al gran Adriano, y entonces le costó la cabeza, pero hubiera sido el 5º emperador romano, nacido en Hispania. Por eso digo que esta es una estampa más de esa serie de personajes que escribieron sus nombres con letras de oro en el Imperio Romano, todos nacidos en Hispania. ¿Cómo podemos hacer nuestra esa insignificancia, esa mezcla explosiva de desconocimiento de nuestra historia y pensar que somos un país de segunda? Yo, como historiador, que he estudiado toda la historia europea, no hay un solo país que tenga la historia tan rica, tan fundamental y tan decisoria como nosotros, porque somos los descendientes de los romanos, fuimos los que llevamos Roma a América, y entonces tenemos que sentirnos enormemente orgullosos. Otro día hablaremos, que me encantaría, de mi novela Comanche, donde demuestro que 3/4 partes de los Estados Unidos eran de España y cómo 2000 caballeros, los dragones del rey o de Cuera, con uniforme azul que luego nos copia el 7º de caballería,
dominaban una frontera de 5.000 kilómetros. Ya he escrito la segunda parte y ahora vamos a ir a Alaska para demostrar que era nuestra y que la isla de Vancouver no se llama así, se llama Isla de la Cuadra, un antepasado del amigo de Antonio de la Cuadra Salcedo. El mundo entero está lleno de vestigios de la historia de España. Y yo particularmente, la única forma de vengarme de los ingleses, porque me considero martillo de ingleses, es escribir mis novelas y demostrar que nuestra historia fue inmensamente más rica. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amables, muy amables. ¿Tienen alguna preguntita? Sí, claro que sí. Bueno, lo primero, se han dado cuenta que soy fatal para el protocolo. Ni siquiera me había presentado a mí mismo y tampoco había presentado... Se daba como por hecho. Yo doy por hecho cosas que no tienen por qué ser. Quien está a mi izquierda es Emilio Lara, es el secretario del curso, un extraordinario escritor. Lo hacemos en régimen de comandita todo esto y le quiero dar las gracias. Son a los que van a tener ustedes que soportar, espero que tratar de manera continua y que lo sepan. Él es el secretario del curso y por tanto dudas que tengan, elementos que tal, ahí está Emilio y estoy yo. O sea, pues poco, da igual. Jesús, ha sido un placer escucharte. Comprado lo de Vancouver. Te cuento por qué. En la expedición de la Ruta Quetzal del año 2000, es la única vez que yo le he visto a Miguel de la Cuadra al borde de las lágrimas, de emocionarse. Fue en una ciudad que se llama ahora San Blas de Nayarit, antes San Blas de las Californias, donde estaba lo que era la contaduría y la comandancia de Marina de la Armada Española. ¿Quién estaba allí mandando aquello? María Bodega y de la Cuadra, el antepasado de... Y entonces, Miguel, que era tremendamente respetuoso con las ruinas y tal, no pudo evitar coger un trozo de ladrillo de aquello que estaba allí y metérselo subrepticiamente en el bolsillo. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque esto era de donde mi antepasado, y me contó la historia de cómo había parado a los rusos en Nurka y cómo... ¿Y a los ingleses? Y a los ingleses. Y cómo la calle mayor todavía de Vancouver, del gobernador inglés, que en vida se llevaron muy bien, con Vancouver se llevó muy bien. No recuerdo el nombre. Vancouver. Y la calle mayor de Vancouver se llama Cuadra Street, todavía hoy. Así que, en cuanto podamos, invitado quedas. Bueno, como han visto, se podía estar con Jesús. Me ha encantado eso de que no era ya, los dados están echados. Pero, como dicen los italianos de ahora, si no è vero, è ben trovato. y luego esto, que se llevaba, de hecho también muchas gracias, se llevaba muy bien, el único tipo que se logró llevar bien con Cicerón. Sí. No olvides que es que Cicerón era abogado. Ya. Era terrible, ¿eh? Era terrible. Era terrible. Y bueno, nada más. Yo quiero que inmediatamente, así, comentario por mi lado, pero yo quiero que efectivamente empecemos ya a soltarnos, pero ya mismo, y que las preguntas y el diálogo fluya entre ustedes y los ponentes. Así que una pregunta, ya tenemos una ahí, dos, y luego preguntas ya y respuestas, pues... Lo primero, darle gracias a los ponentes por este curso. En especial al señor Maeso. La lástima es que no pillaste a algún dirigente gordo del PNV o de Esquerra, porque ese hubiera salido volando. Y yo tengo una duda fundamental, y es ¿qué hay de intrínseco? Han fortalecido, por ejemplo, a los ingleses la historia,
Tuve monumentos como Nelson, pero Nelson salió escopetado de Cartagena de Indias, cuando no fue almirante, por Blas de Lezo. Por ejemplo, en la independencia americana, el único occidental junto a Thomas Jefferson fue Bernardo de Galvez. Así tenemos también un largo etcétera. Pero ¿por qué ese triunfo, digamos, de los países anglosajones en ese punto de vista de somos los más y los españoles no? ¿Somos enemigos o verdaderamente los españoles tienen miedo de sí mismos porque sabemos que en el fondo hemos sido más grandes que todos ellos? ¿O qué factor hay ahí para que no triunfe nuestra historia, que de verdad está demostrable? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, realmente los españoles tenemos mucha culpa, porque desde que el padre Mariana no escribiera su historia de España pasaron 4 o 5 siglos y dejamos que nuestra historia la contaran ellos. Y sobre todo los ingleses. Los ingleses estaban muertos de miedo cuando la Felicísima Armada, que es como se llamaba realmente, y si el nefasto de Medina Sidonia le hubiera hecho caso a los capitanes y hubieran atacado a la flota inglesa que estaba en Plymouth, pues se había acabado Inglaterra. Son avatares de la historia. Pero esta gente, sobre todo Drake, que luego lo hicieron Sir Francis Drake, cuando él debía de llamarse el pirata Drake, nos estaba siempre esperando en las Azores para asaltar la flota. Ha sido constantemente. Y lo que usted ha dicho de la independencia americana, como yo tuve la suerte de presentar mi novela Comanche en Santa Fe, Nuevo México, y luego pues pertenezco a la Academia Norteamericana de la Lengua de Nueva York y voy una vez al año. Y para mí fue un honor ir al Congreso y ver el cuadro de Bernardo de Galvez puesto allí en los padres de la patria, porque también tiene una estatua Fray Junípero Serra que tuvo mucha importancia. Para mí hubo civiles muy importantes. Y era tan importante, querido amigo, Bernardo de Galvez, que era la única persona que comía con Jefferson, con Adams y con Washington, pero todos los días. Y por eso sabemos que Washington tenía una dentadura de madera, porque lo cuenta Bernardo de Galvez. Sin España, los Estados Unidos no hubieran existido, porque fuimos nosotros, por tierra en Saratoga, Bernardo, y el almirante Córdoba por mar, los que machacamos a los ingleses y las 13 colonias se levantaron como independientes. ¿Y quién le puso el nombre de Estados Unidos? Los españoles. Y cuando yo fui allí a Santa Fe, dije con toda mi cachaza andaluza, dije, señores de Nuevo México, habla casi todo el mundo español, allí se entera todo el mundo. Antes que John Wayne y que Clint Eastwood, 2 siglos antes, estuvimos nosotros. La gente se quedó. Ahí. Un segundo. Buenos días. Quería darle las gracias por su exposición, que ha sido muy agradable. Pero quería decirle que me imagino que habrá sido un fallo cuando ha dicho que España es desde Pirineos a Tarifa, porque Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares y Portugal, que no es España, aunque me gustaría que fuera. Sí. Bueno, sí. Es una metáfora, una forma de hablar aquel catalán allí en el Camp Nou o Nou Camp, no lo sé, porque al ser madridista no me ocupo. Y me dijo aquello y me molestó, porque no venía al caso. Íbamos a ir a un espectáculo lúdico. ¿A qué viene a decir que este señor es madridista y español? Madridista a mucha honra y español en la sangre, hasta siempre, ¿no? Digo, y usted también, mal que le pese, pero usted también. Así que nada, sí, cojo tu palabra y efectivamente hasta Ceuta y Melilla y plus ultra. Y Canarias y plus ultra. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a hacer una cosa, son ahora y media. A las 12 menos 5, aquí para que empiece Isabel San Sebastián. Muchas gracias y así se toman un café. Muchas gracias. Queda inaugurado este pantano.